será. Abran sus Biblias, mi estimado hermano, hermana, oyente, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13 y 14. Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14. Ahí está el tema que quiero meditar con ustedes en esta noche. Quiero desarrollar, si así el Señor me lo permite. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, dice así la palabra del Señor. Él nos libró del dominio de la oscuridad. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Ciertamente, mi estimado oyente, el texto aquí que acabamos de leer, de este texto, podemos inferir que en la esfera espiritual existe dos reinos. De este texto se infiere eso, ¿no? En la esfera espiritual hay dos reinos. Por un lado hay un reino de oscuridad, un reino de tinieblas, y por el otro el reino del Hijo amado, es decir, el reino de Jesús. El reino de los cielos. Y es de esto que yo quiero hablar con ustedes en esta noche. Meditemos con la ayuda del Espíritu Santo y con la guía de la palabra de Dios en este mensaje. Quiero hablar de los dos reinos. Los dos reinos. El reino de oscuridad, el reino de las tinieblas por un lado, y el reino del Hijo amado, el reino de Jesús, el reino de los cielos. El tema del mensaje entonces es los dos reinos. Para ello, en primer lugar, vamos a estar analizando algunas semejanzas que existen entre ambos reinos. Luego sí vamos a pasar a analizar las diferencias. Es allí donde quiero hacer un mayor énfasis, en las diferencias de ambos reinos. Y finalmente, para concluir, estaremos haciendo algunas consideraciones finales. En primer lugar, entonces, el primer punto del mensaje para desarrollar acerca de los dos reinos, quiero hablar de sus semejanzas, porque si bien ambos reinos son diametralmente opuestos, es decir, antagónicos, no obstante ello, ambos poseen algunas semejanzas. El reino de las tinieblas y el reino de los cielos poseen algunas semejanzas. Y quiero empezar entonces meditando eso en esta noche. Algunas semejanzas que poseen ambos reinos. Por ejemplo, ambos reinos poseen un rey. Ambos reinos poseen un rey. Tanto el reino de las tinieblas como el reino de los cielos posee un rey. Porque ¿qué sería un reino sin un rey que lo gobierne? ¿Qué sería un reino sin un rey que lo dirija? Pues bien, ambos reinos a nivel espiritual poseen un rey. En el reino de las tinieblas, por ejemplo, el reino de las tinieblas tiene su rey, tiene su príncipe. La Biblia nos revela lo siguiente. El propio Jesucristo habló en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31. Él dijo así: el juicio de este mundo ha llegado ya. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Fíjense que Jesús aquí habla que este mundo tiene un príncipe. El príncipe de este mundo va a ser expulsado. Ahora, este mismo texto bíblico, pero en la versión lenguaje actual, va a decir así: ahora es cuando la gente de este mundo va a ser juzgada, y el que manda en este mundo, que es el diablo, será echado fuera. Este ya es más claro, este lenguaje, esta versión. Dice, ahora es cuando la gente de este mundo va a ser juzgada, y el que manda en este mundo, hay alguien que gobierna este mundo, y acá ya aclara y dice que es el diablo, será echado fuera. El apóstol Juan también, en una de sus cartas, inspirado por el Espíritu Santo, él señaló lo siguiente. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19, él dijo así. Él por un lado dice, sabemos, él estaba hablando a los creyentes, a los hombres y mujeres temerosos y temerosas de Dios,
Y él dice, sabemos que nosotros somos hijos de Dios, pero viene la otra parte, y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Estos textos bíblicos nos hablan de que el mundo tiene un príncipe. El mundo tiene a alguien que los gobierne. El mundo tiene un maligno que lo gobierna. Ahora yo quiero aclarar una cosa, quiero hacer una aclaración. Porque en este contexto la palabra mundo, fíjense que tanto Jesús como el apóstol Juan habló de mundo, de que este mundo tiene un príncipe que los gobierna. Pues bien, en este contexto la palabra mundo no se está refiriendo a la creación en sí. No se está refiriendo al planeta Tierra. No se está refiriendo a los países. La palabra mundo, en este contexto hablado, implica un concepto mucho más amplio, mucho más esencial. La palabra mundo en este contexto se está refiriendo al sistema mundano, al reino de las tinieblas. La palabra mundo en este contexto se refiere al sistema mundano, al reino de la oscuridad, al reino de las tinieblas, al reino del pecado y al reino de la maldad, y cuyo príncipe, cuyo gobernante es el diablo. Es lo que dice la Biblia. El mundo está bajo el maligno. El mundo cuyo príncipe es el diablo. Este mundo, este sistema mundano, este reino de las tinieblas, este reino de la oscuridad, este reino de la maldad tiene un gobernante, tiene un rey. Y ese rey es el diablo. Este mundo, este sistema mundano es naturalmente pecaminoso, depravado. Así lo afirmó el apóstol Pablo, diciendo en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, él dijo así: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Dos puntos. Y él va a empezar a caracterizar el sistema mundano. Él va a dar las características del reino de las tinieblas. Lo que Pablo está diciendo acá, el reino de las tinieblas se caracteriza por estas cosas. El sistema mundano se caracteriza por estas cosas. ¿Cuáles cosas, Pablo? Pablo responde: la inmoralidad sexual, la impureza y libertinaje, la idolatría y la brujería, el odio, la discordia, los celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Dígame si esto no es lo que se ve en el mundo. Dígame si todo esto que Pablo acaba de nombrar aquí no es lo que caracteriza a la sociedad, al sistema mundano, al reino de las tinieblas. Dígame si en nuestros tiempos no hay inmoralidad sexual. Claro que lo hay. Dígame si no hay impureza y libertinaje. Claro que lo hay. ¿Qué piensa usted que ofrecen esos boliches, esos locales nocturnos? ¿Qué piensan que van nuestros jóvenes de hoy en día a buscar en esos lugares si no es libertinaje? Dígame si en este mundo no hay idolatría. Hay un ídolo para cada cosa. Hay una imagen para cada cosa. Dígame si en este mundo no hay brujería, hechicería. Claro que lo hay. Dígame si no hay odio, discordia, celos, guerras, contiendas, rivalidades, envidias. Claro que lo hay. Dígame usted si no hay borracheras, vicios, gente presa del alcohol, gente presa del cigarrillo, gente presa de los juegos, gente presa de las drogas. Claro que lo hay. Dígame si no hay cosas parecidas a estas y peores en este mundo. Claro que lo hay. Son las características del reino de las tinieblas. Y Pablo dice: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de los cielos, el reino del Hijo amado. Porque quienes practican estas cosas pertenecen al reino de las tinieblas. Es por ello que el apóstol Juan, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16, él exhortó a sus lectores lo siguiente: no amen al mundo, es decir, no amen el sistema mundano, no amen estas cosas que
acabamos de leer de Pablo. No amen estas cosas, no amen al mundo, no amen las cosas del reino de las tinieblas, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él, porque nada de lo que hay en el mundo, en otras palabras, nada de lo que hay en el sistema mundano, nada de lo que hay en el reino de las tinieblas, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El reino de las tinieblas tiene su rey, tiene su príncipe, y ese es el diablo. Ahora, el reino de los cielos también tiene un rey. Oh, cosa gloriosa. El reino de los cielos también tiene un rey bien definido y establecido. Y ese rey es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues la Biblia se refiere a Jesús de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14 dice así: le harán la guerra al Cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Biblia dice: le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque es Señor de señores y Rey de reyes. Él es el Rey de reyes. Y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Es por ello que el mensaje de Juan el Bautista decía lo siguiente. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos está cerca. Ese era el tema de la predicación de Juan el Bautista. Arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos está cerca. En otras palabras, abandonen el reino de las tinieblas porque el reino de los cielos está llegando junto a su rey, el Rey de reyes, el Señor Jesucristo. Ambos poseen un rey. Ambos reinos poseen un rey. El reino de las tinieblas, su príncipe es el diablo. El reino de los cielos, su rey es el Rey de reyes, el Señor de señores, Jesucristo. Ahora, ambos reinos poseen súbditos. Estoy hablando de las semejanzas. Ambos reinos poseen un rey. Ambos reinos poseen súbditos. Se llama súbdito. ¿Qué es un súbdito? Se llama súbdito a aquel individuo que se encuentra sujeto a la autoridad de un superior, de un rey. Y por lo tanto tiene la obligación de obedecerlo en cada una de sus exigencias. Los súbditos hacen parte de los reinos y estos están sujetos a la voluntad de su rey. El reino de las tinieblas tiene sus súbditos, claro que sí. Son todos aquellos que hacen parte del reino de las tinieblas. Son todos aquellos que hacen parte de este sistema mundano. Son todos aquellos que hacen parte del reino de la oscuridad, de la maldad y del pecado. Son todos aquellos que se someten a la voluntad del príncipe de las tinieblas, del príncipe del reino de las tinieblas. Es decir, son todos aquellos que hacen la voluntad del diablo. Es por ello que el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, él dijo así: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. En otras palabras, ustedes antes andaban conforme a los poderes del reino de las tinieblas. Ustedes antes pertenecían al reino de las tinieblas. Ustedes antes pertenecían al reino de la oscuridad. Y sigue diciendo Pablo, se conducían según el que gobierna las tinieblas. Es decir, seguían la voluntad del príncipe de este mundo, del maligno de este mundo, del diablo, según el espíritu que ahora ejerce su poder, el espíritu de engaño, el espíritu del anticristo, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, en los que viven bajo este sistema mundano, bajo el reino de las tinieblas. Es decir, todos aquellos que aman las cosas de este mundo,
Todos aquellos que aman los placeres que el sistema mundano ofrece. Todos aquellos que aman las cosas que el reino de la oscuridad, de las tinieblas ofrece. Todos esos son súbditos del reino de las tinieblas. Hey, tú que estáis del otro lado. Tú practicas la fornicación. Tú practicas el adulterio. Tú practicas el engaño, la mentira. Tú practicas la idolatría. Tú estás preso de los vicios. Tú practicas esas cosas que pertenecen al reino de las tinieblas. Entonces tú eres un súbdito del reino de las tinieblas. Es por ello que Pablo afirmó, les advierto ahora, es una advertencia. Ya hemos hablado en otros mensajes, Dios advierte, Dios muestra, Dios revela. ¿Para qué? Para que haya un cambio. Les advierto, dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, como ya lo hice antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. No lo van a hacer. Por más que para los ojos de la sociedad usted sea bueno. Claro, porque te juzgan según los criterios morales del reino de las tinieblas. Pero para los ojos del reino de los cielos no eres apto para entrar en él. Necesitas un cambio, necesitas salir del reino de las tinieblas. Es una advertencia que el Señor hace. Pues los súbditos de este reino, reino de oscuridad, reino de las tinieblas, son aquellos cuyos corazones son alimentados y contaminados constantemente con los pecados de este mundo. Son todos aquellos que están guiados por un espíritu de engaño, un espíritu de mentira, que es el espíritu del anticristo. Los súbditos del reino de las tinieblas están muertos espiritualmente, están separados de Dios. El reino de las tinieblas es un valle de huesos secos. Están muertos. Ahora el reino de los cielos también tiene sus súbditos. Aquellos que hacen parte del glorioso y santo reino de los cielos. Son todos aquellos que tienen como rey de sus vidas al Señor de señores, al Rey de reyes. Aquellos que siguen la voluntad del Señor. Aquellos que siguen a Jesucristo. Estos son los súbditos del reino de los cielos. Como dijo el propio Señor, Mateo capítulo 5, versículo 3, Él dijo así: dichosos los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, amén. Lo voy a decir yo porque no, estoy acá. Entonces me voy a animar yo. Espero que usted del otro lado esté diciendo lo mismo. Pero yo, para animarme a esta palabra, voy a decir gloria a Dios, porque yo pertenezco al reino de los cielos. Espero que usted que está ahí del otro lado diga gloria a Dios, yo soy un súbdito del reino de los cielos. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Los pobres en espíritu, los humildes en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad, su dependencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Rey del reino de los cielos. Son aquellos en cuyos corazones hay vida espiritual y la hay en abundancia. Porque son alimentados constantemente con el maná del cielo, con la palabra del Señor. Los súbditos del reino de los cielos tienen el mismo pensamiento que tuvo Pedro al decir, Juan capítulo 6, versículo 68, Pedro dijo así: ¿y a quién iremos, Señor? ¿A dónde más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Estos son los súbditos del Señor. Yo no quiero ir más al otro reino de oscuridad. ¿A dónde voy a ir? Yo pertenezco a este reino y lo digo orgullosamente. Y no quiero volver más del reino donde tú me sacaste. Yo pertenezco al reino de la luz. No quiero estar más en el reino de las tinieblas. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y yo dependo de esa palabra. Yo necesito esa palabra. Es la fuente de mi alimentación. Estos son los súbditos del reino de los cielos.
Los súbditos del reino de los cielos son aquellos que han entregado su vida entera a Jesús. Aquellos que poseen la fe, pero la fe bíblica, la fe auténtica. La fe que viene por el oír y el oír de la gloriosa, bendita y poderosa palabra de Dios. Los súbditos del reino de los cielos obedecen su voz, la voz de Jesús. Obedecen la palabra del Señor. Se someten a las sagradas escrituras. Son aquellos que evidencian en sus vidas el fruto del Espíritu Santo. Son aquellos que son guiados por el Espíritu de verdad. Los súbditos del reino de las tinieblas son guiados por el espíritu de mentira, el espíritu del anticristo. Pero los súbditos del reino de los cielos son guiados por el espíritu de verdad, por el espíritu eterno, por el Espíritu Santo. El reino de los cielos es un reino de vida, es un reino de manantiales. Dime a quién obedeces y te diré quién es tu rey. Dime qué cosas practicas y te diré a qué reino perteneces. Ambos poseen un rey. Ambos reinos poseen sus súbditos. Ambos reinos poseen sus reglas. Ambos reinos poseen sus reglas. Porque todo reino posee reglas. Todo reino posee reglas. Y quienes pertenecen a dichos reinos viven según sus reglamentos. Escúcheme bien una cosa. Usted jamás podrá pretender vivir o ser parte del reino de los cielos. Usted jamás podrá pretender ser parte del reino de los cielos y vivir según las reglas del reino de las tinieblas. Porque hay algunas personas que están en la iglesia. Hay algunas personas que se mezclan dentro de los súbditos del reino de los cielos. Hay algunas personas que cantan las mismas alabanzas, proclaman el mismo nombre, pero sin embargo aman las reglas del reino de las tinieblas. Aman las reglas del mundo. Su tesoro está allí. Y por lo tanto sus corazones también están allí. Porque la Biblia dice, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Ojo, mucho cuidado. Que no te suceda lo que le pasó a la primera generación que salió allá de Egipto. Ellos seguían a Moisés. Ellos estaban en el desierto. Ellos decían que estaban caminando hacia la tierra prometida. Pero sus corazones nunca salieron de Egipto. Ni bien pasaba algo, ¿qué es lo que reclamaban? En Egipto teníamos tal cosa. En Egipto por lo menos teníamos esto. Ay, en Egipto hacíamos lo otro. ¿Para qué nos trajiste hasta acá? Para morir de hambre, para morir de sed, para morir acá a la orilla del mar. Allá en Egipto por lo menos teníamos tal cosa. Estaban en el desierto, pero su corazón estaba en Egipto. Su corazón aún estaba en el reino del faraón. Y ninguna de esta generación entró a la tierra prometida. Solo los obedientes y fieles, Josué y Caleb, lo hicieron. Cuidado con estar acá, pero extrañar las cosas del mundo. Cuidado. Cuidado con estar acá presenciando los cultos, escuchando un mensaje, pero cuando estás allá en tu casa, extraña las cosas del pasado. Extraña las cosas que hacías en la oscuridad. Extraña los placeres del mundo. ¿Dónde está tu corazón? ¿En el reino de los cielos o en el reino de las tinieblas? Porque donde esté tu corazón, a ese reino vas a pertenecer. Mientras el reino de los cielos tiene sus reglas, estatutos y mandamientos bien definidos y claros en las sagradas escrituras, que es la palabra de Dios. Acá están las reglas del reino de los cielos. El reino de las tinieblas se caracteriza por la obstinada desobediencia a la palabra del Señor. El reino de los cielos es guiado por la voz de Dios. El reino de las tinieblas es guiado por la voz del diablo.
por la voz de Satanás. Mientras las reglas del reino de los cielos dicen no fornicarás, las reglas del reino de las tinieblas dice hazlo. No pasa nada, eso es normal, es lo natural. Mientras las reglas del reino de los cielos dicen no mientas, las reglas del sistema mundano, las reglas del reino de las tinieblas dice miente, engaña. De esa manera se alcanzan las cosas. No seas tonto. Todos hacen lo mismo. O si no te vas a quedar atrás, tenés que ser pillo. Mientras el reino de los cielos se rige por la santidad, el reino de las tinieblas se rige por el pecado. Es por ello que Pablo escribió a los romanos lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículo 16 al 19, él dijo así: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, para obedecer sus reglas, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, dice Pablo. Ya sea del pecado que lleva a la muerte, reino de las tinieblas, o de la obediencia que lleva a la justicia, el reino de los cielos. ¿Qué regla usted está obedeciendo? Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón. ¿Dónde está tu corazón? Ya se han sometido de corazón a la enseñanza, a las reglas, a los estatutos, a los mandamientos que emanan de las sagradas escrituras. En efecto, dice Pablo, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. En otras palabras, ustedes antes obedecían las reglas del reino de las tinieblas, ahora obedecen las reglas del reino de los cielos. Hablo en términos humanos, dice Pablo, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Ambos reinos poseen un rey. Ambos reinos poseen sus súbditos y ambos reinos poseen sus reglas. Entonces te tengo que hacer una pregunta. ¿Súbdito de qué reino eres tú? ¿Quién es tu rey? ¿Por cuáles reglas te riges en tu vida? ¿A qué reino perteneces? Y ahora quiero ir al segundo punto del mensaje. Ahora quiero hablar de las diferencias. Quiero hablar de las diferencias entre ambos reinos. Porque más allá de las semejanzas que acabamos de analizar, cuán diferentes son ambos reinos entre sí. Son bien diferentes, son antagónicos. No hay comunión entre ambos. No hay cómo trabajar juntos, no se puede. No pueden trabajar juntos el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. No hay manera. No se puede pertenecer a ambos reinos a la vez, no se puede. Pues como bien señaló el apóstol Pablo, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 16, él dijo así: ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? En el tema que estamos analizando, esto sería así: ¿qué tienen en común el reino de la justicia y el reino de la maldad? Dígame usted, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común o qué pueden tener en común el reino de la luz con el reino de la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo, el Rey del reino de los cielos, y el diablo, el rey del reino de las tinieblas? ¿Qué tienen en común? Nada. ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Un súbdito del reino de los cielos con un súbdito del reino de las tinieblas. ¿Qué pueden tener en común? Pertenecen a reinos diferentes. Tienen un rey diferente. Se rigen por reglas diferentes. ¿Qué pueden tener en común? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? En nada. Ambos reinos son bien diferentes. Voy a analizar las diferencias. Ambos reinos son diferentes en cuanto a su forma de gobierno.
Ambos reinos son diferentes en cuanto a su forma de gobierno. En el caso del reino de las tinieblas, quiero analizar la palabra tiranía. Estoy hablando de la forma de gobierno de cada reino. Y en el caso del reino de las tinieblas, quiero analizar la palabra tiranía. Me presta atención, por favor. La palabra tiranía proviene de la antigua Grecia. Escúcheme. La palabra tiranía proviene de la antigua Grecia, en donde se usaba para designar a un rey. La palabra tiranía se usaba para designar a un rey que gobierna mediante la violencia y que accede al trono sin tener derechos reales a hacerlo, ejerciendo así una autoridad ilegítima. De allí que se vincula el término con el usurpador, ya que el tirano ejercía un poder que no era suyo, sino que se lo había apropiado por la fuerza. Si usted entendió el concepto de tiranía, estamos en condiciones de afirmar que el príncipe de las tinieblas, el diablo, es un tirano. El diablo es un tirano. Él cumple con todas las características de un tirano y ejerce el gobierno de su reino con tiranía, pues pretende ejercer un poder que no le pertenece. Él se apropió por la fuerza, por el engaño de ese poder allá en el jardín del Edén. Porque quien debería gobernar este mundo era el hombre, Adán, bajo las reglas de la palabra del Señor. Pero como Adán fue engañado por la serpiente, como el hombre cometió pecado, entonces Satanás, el diablo, se apoderó de este poder. Él tomó este poder por la fuerza. Él tomó este poder por el engaño. Y es así que se hizo el príncipe de este mundo. Él es un usurpador porque él pretende usurpar el trono de Dios. Ese es su deseo, ese es su anhelo. Él pretende que la gente le siga, que la gente le sirva, que la gente lo adore. Él pretende ocupar el trono de Dios. Él tiene un espíritu usurpador, es un tirano. Y con tiranía gobierna su reino. Porque él lo gobierna mediante el engaño. Satanás gobierna su reino de tinieblas mediante el engaño y mediante la mentira. Él tiene a sus súbditos bajo el velo del engaño. Piense usted una cosa. Los súbditos de un reino, de un tirano, un reino que está bajo la tiranía, generalmente son ignorantes. Son carentes de educación, de conocimiento. Porque al tirano le conviene tener un pueblo ignorante. Porque si el pueblo fuese conocedor, si el pueblo fuese sabio, si el pueblo fuese inteligente, él se daría cuenta de las cosas. Pero al tirano le conviene tener un pueblo engañado. Al tirano le conviene tener un pueblo bajo la mentira. Al tirano le conviene tener un pueblo ignorante, cegado. Y miren lo que dice la Biblia con respecto al tirano Satanás y a su reino de tinieblas. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice así: el Dios de este mundo, el diablo, Satanás, el rey, el príncipe del reino de las tinieblas, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, ha cegado la mente de sus súbditos. Los tiene engañados, los tiene bajo la mentira. ¿Para qué? Para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no vean la verdad, para que no se den cuenta del engaño, para que se conformen con las migajas que el diablo le da, para que no sepan cuál es su destino final, para que no sepan que hay un reino de luz, un reino glorioso, el reino del evangelio, el reino de los cielos, para que no sepan que hay un rey de reyes, un señor de señores que los puede libertar. El diablo los tiene engañados, es un tirano, ejerce su gobierno con tiranía. Cuanto más ignorantes somos acerca de la palabra del Señor,
más fácilmente seremos engañados por el tirano príncipe de este mundo. Cuidado, cuidado, pequeño rebaño del Señor, cuidado. Aquella iglesia que saca la enseñanza de la palabra de Dios de sus púlpitos, cuidado. Estará actuando con tiranía, cuidado. Estará dejando de alimentar al rebaño y llevarlos a la debilidad, a la enfermedad y finalmente a la muerte espiritual. Y eso es ser un tirano. Y mi estimado oyente, tanto el pastor, yo que nos toca predicar acá, no queremos ser considerados por Dios un tirano, un mercenario de la fe. Queremos ser considerados por Él un siervos de la justicia. Ay de mí si no predicar el evangelio, dijo Pablo. Tal vez no seremos populares, tal vez no alcancemos las grandes masas, pero ese no es nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo principal es que las personas que estén de ahí, del otro lado, sean pocas, muchas, no importa el número, pero queremos que conozcan la verdad. Queremos dar a conocer el reino de los cielos y su justicia. Queremos decir, como dijo Juan el Bautista, arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos está cerca. Fuimos llamados para eso. Esa es nuestra vocación. Ese es el compromiso que tenemos. Cada vez que nos paremos delante de este púlpito tenemos esa responsabilidad, anunciar el reino de los cielos, con sus reglas, con sus deberes, con sus exigencias a los oyentes. Y ay de nosotros si no hiciéramos eso. Ahora el tirano Satanás también ejerce su tiranía, su gobierno, a través del sometimiento. Porque el tirano somete a su pueblo, lo encadena de tal manera que sus súbditos piensan que no hay salida. Ellos terminan cayendo en la resignación y se someten a su rey, porque entienden que no hay otra opción, piensan que no hay otra opción. Así sucede con el pecador. El pecador está encadenado al pecado, está sometido al diablo, y éste hace lo que quiere con su súbdito, con su esclavo. El pecador perteneciente al reino de las tinieblas se resigna a la vida de pecado. El vicioso cree que ya no hay salida. El que practica la inmoralidad sexual cree que ese es el único estilo de vida. Es la única fuente de placer, que esa es la verdadera fuente de placer. Oh, cuán miserables son aquellos pueblos que son gobernados por un tirano. Pero no solamente eso, el tirano también ejerce su gobierno con terror. El terror, él siembra el terror. El príncipe tirano de este mundo siembra el terror en sus súbditos. Basta con ver cómo la mayoría de las personas reaccionan ante el mensaje del evangelio. Nosotros que ya hemos salido a predicar, usted que tiene experiencia en predicar el evangelio a la gente por ahí, sabrá que lo que estoy diciendo es cierto. Usted le puede ofrecer un brujo, usted le puede ofrecer un hechicero a las personas que te van a escuchar. Usted le puede ofrecer eso, la astrología, no sé, lee tu signo, el cáncer, no sé. Están dispuestos a pagar fortunas para ir a escuchar a un conferencista para decirle cómo tiene que ser feliz. Aquellos que hipnotizan, están aquellos que hipnotizan. Y van y llenan teatros. E hipnotizan a la gente y la gente paga una entrada por eso. Ahora usted le habla de Jesús, hermano, y salen corriendo. Usted le dice Jesús te ama, en Jesús hay la solución, y salen despavoridos, huyen despavoridos. Tienen miedo. Tienen miedo de abandonar a su príncipe. Tienen miedo de abandonar a su tirano rey, que es el diablo. Es el espíritu opresor tirano de Satanás que tiene oprimido el corazón de sus súbditos. El tirano ejerce su gobierno con terror, pero también lo hace con despotismo. ¿Qué es un déspota? Un déspota es aquel que odia las leyes y ejerce su gobierno por fuera de ellas. Pues bien, el diablo odia la perfecta ley espiritual. Él aborrece la palabra de Dios y ejerce su tirano gobierno por fuera de ella. El reino de las tinieblas se ejerce con tiranía, pero el reino de los cielos es un reino ejercido con amor. Oh, gloria al Señor. Un amor que excede todo conocimiento.
Un amor que es capaz de perdonar y restaurar al más vil de los pecadores. Sí, mi estimado oyente, Dios es amor. Y la prueba máxima de ese amor es la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario. Si bien es cierto que los creyentes también nos sometemos a Jesús, pero no lo hacemos por obligación, no lo hacemos por imposición, no lo hacemos por terror, porque tenemos miedo, no lo hacemos porque pensamos que no hay otra opción. Lo hacemos por amor, lo hacemos porque el amor de Jesús nos conquistó. Estamos dispuestos a entregarnos a Él porque Él se entregó en primer lugar por nosotros. Estamos dispuestos a entregar nuestra vida por Él porque Él entregó su vida en primer lugar por nosotros. Estamos dispuestos a amarlo porque Él nos amó en primer lugar. El reino de los cielos es un reino de justicia, pues su rey ostenta legítimamente su trono. El reino de los cielos es un reino ejercido dentro de la perfecta ley de Dios. La constitución de este reino es la gloriosa palabra del Señor. Mientras el reino de las tinieblas es un reino ejercido con tiranía, el reino de los cielos es un reino ejercido con amor. Pero también ambos reinos son diferentes en cuanto a su propósito. El reino de las tinieblas es un reino de muerte y de destrucción, pues su tirano príncipe tiene como sublime propósito el siguiente. Juan capítulo 10, versículo 10, primera parte dice así: el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. El príncipe de las tinieblas vino para robar, para matar y destruir. El tirano usa a sus súbditos para lograr sus egoístas deseos. El tirano usa a sus súbditos para lograr sus intereses propios. El tirano usa a sus súbditos para hacer que su reino de muerte y destrucción avance. La prostituta es usada por el tirano diablo para llevar a otros al adulterio. Ella no se queda con su pecado, ella esparce su pecado a los demás. El vicioso es usado por Satanás para introducir a otros en el vicio. Él no se queda con su propio vicio. Él intenta llevar a otros al mismo vicio. Los gobernantes corruptos son usados por Satanás para llevar al pueblo a corromperse. Aquí está la respuesta a aquel interesante interrogante. ¿Por qué existe la maldad?, se pregunta la gente. ¿Por qué existe la maldad en el mundo? Pues la respuesta es la siguiente: porque está gobernado por un tirano y sus súbditos son usados por él para hacer el mal. No es la culpa de Dios que exista el mal. No es la culpa de Dios que el mundo esté impregnado de maldad. Es que su príncipe es un tirano y sus súbditos son usados por él para esparcir la maldad. Pues el propósito de Satanás no es otro que la destrucción. Él vino para hurtar, para matar y destruir. Pero el reino de los cielos es un reino de vida y de restauración. Pues este es el propósito de su rey, es el propósito de Jesús. Pues la palabra del Señor dice así, Juan capítulo 10, versículo 10, apartado B. Jesús dijo así: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y primera de Juan capítulo 3, versículo 8 dice así: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Lo que el diablo vino a destruir, Jesús vino a restaurar. Lo que el diablo vino a tirar, Jesús vino a levantar. Lo que el diablo vino a quitar, Jesús vino a devolver. Lo que el diablo vino a someter y a encadenar, Cristo vino a romper las cadenas y a traer libertad. El diablo vino para matar, Jesús vino para traer vida y vida en abundancia, porque ambos reinos tienen propósitos totalmente diferentes. Ambos reinos son diferentes en cuanto a su forma de gobierno, son diferentes en cuanto a sus propósitos. Y por último, para cerrar este punto, también son diferentes en cuanto a su destino. Porque el reino de las tinieblas es un reino derrotado. Cristo ya venció a su tirano príncipe en la cruz del Calvario.
Y si el príncipe del reino de las tinieblas está derrotado, su reino también lo está. El reino de las tinieblas es un reino derrotado. Los súbditos del reino de las tinieblas deben saber que están en un reino derrotado que ya tiene fijado su destino eterno. Hay aquellos que dicen que la caída de las tiranías suele ser tan violenta como su aparición. La caída de las tiranías suele ser tan violenta como su aparición. Pues bien, escuchen y observen el destino del tirano Satanás. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice así: el diablo que los había engañado, el tirano, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora el reino de los cielos es un reino victorioso. Nuestro rey ya venció. La batalla ya fue ganada. La simiente de la mujer aplastó la cabeza de la serpiente en aquella cruz. Y nosotros, los súbditos del reino de los cielos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un rey victorioso. Pertenecemos a un reino victorioso. Pertenecemos a un reino de gloria. Somos llevados de victoria en victoria, de gloria en gloria por nuestro Rey. Oh, glorioso Salvador, glorioso vencedor. Y su pueblo también es un pueblo vencedor. Como dice su palabra, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 10, dice así: y entonces entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Aquí está nuestro Rey. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, el reino de los cielos. Los hiciste sacerdote al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Ambos reinos son diferentes en cuanto a su forma de gobierno, en cuanto a sus propósitos y en cuanto a su destino. Me cabe hacerte la siguiente pregunta: ¿quieres pertenecer a un reino tirano de muerte y destrucción? ¿A un reino derrotado? ¿O quieres pertenecer a un reino de amor, de vida y restauración, a un reino vencedor? Y entonces voy para las consideraciones finales y voy a concluir el mensaje. Quiero hacer dos consideraciones finales y concluyo. Voy a dedicar solamente algunos minutos, no me voy a extender más. En primer lugar, quiero decir que no se puede ser neutral. Si usted entendió las diferencias entre ambos reinos, tiene que entender que no se puede ser neutral. En el ámbito espiritual no se puede tomar una posición neutral. No se puede ser indiferente a ambos reinos. O somos súbditos del reino de las tinieblas, o somos súbditos del reino de la justicia, del reino de los cielos. O estamos bajo el reinado del tirano y déspota Satanás, o estamos bajo el reinado de nuestro precioso Salvador y Señor Jesucristo. O somos parte de un reino que restaura y trae vida en abundancia, o seremos parte de un reino de muerte y destrucción. O somos parte del reino vencedor, o seremos parte del reino de los derrotados. Es por ello que Jesús afirmó en Mateo capítulo 12, versículo 30, Él dijo así: el que no está de mi parte está contra mí. El que no está de mi parte está contra mí. El que no pertenece a mi reino pertenece al reino del diablo. El que no sigue mi palabra va a seguir la palabra del diablo. El que no me ama a mí amará al diablo. Así de simple, no se puede ser neutral. Entonces tienes que tomar una decisión. Tienes que posicionarte. Concluyo el mensaje con el texto que iniciamos. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14. Tienes que tomar una posición. ¿A qué reinos quieres pertenecer? ¿Quién quieres que sea tu rey? ¿Qué clase de calidad de vida querés tener? ¿Una vida fracasada? ¿Querés vivir sometido por el tirano Satanás? ¿Querés vivir engañado? ¿Querés vivir con las migajas que el diablo te ofrece? ¿Querés, como prediqué el sábado a la noche, el día de mañana tener que presentarte delante del gran trono blanco y escuchar la sentencia del juez porque lo despreciaste,
porque despreciaste el reino de los cielos, entonces vas a tener tu destino eterno reservado para aquellos que pertenecen al reino de las tinieblas. Tenés que tomar una posición. Es una advertencia de parte del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14 decía así: Él, Dios, nos libró del dominio de la oscuridad, del reino de la oscuridad. Nos libró. Es posible ser libre. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, el reino de los cielos, en quien tenemos redención. ¿Qué es redención? Liberación, rescate, salida, el perdón de pecados. Tome la decisión de ser parte del reino de los cielos y de disfrutar de sus bondades. La sangre de Cristo Jesús tiene el poder para librarte de la tiranía de Satanás. La sangre de Jesús tiene poder para librarte de las cadenas del pecado. El Señor puede librarte del dominio de la oscuridad y llevarte a ser parte del reino de los cielos. Escucha tú, pobre pecador, Jesús no vino para derrotarte a ti. Él vino para derrotar a aquel que te tiene prisionero de tan miserable vida. Jesús vino para derrotar al pecado que encadena tu corazón. ¡Hey tú, vil pecador! Jesús te ama. Y por eso quiere que seas libre de ese reino de tiranía, de tinieblas y de destrucción. Como dice su palabra, Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. No el espíritu de engaño, el espíritu de mentira, el espíritu tirano, el espíritu del anticristo, el Espíritu Santo, dijo Jesús. El espíritu de verdad, el espíritu que convence, el espíritu que te muestra la verdad, el espíritu que te convence de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¿Estás cautivo del reino de las tinieblas? Escucha el mensaje del Evangelio. Entrega tu vida a Cristo Jesús y Él te liberará. Él vino a libertar a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a los sometidos por Satanás. Él te quiere dar la libertad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre, dijo Jesús. A pregonar el año del favor del Señor. Gloria sea dado a Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Yo quiero orar por ustedes en este momento. Quiero orar por cada uno de ustedes que está ahí del otro lado. Permita que Dios en este momento toque tu corazón, que Dios en este momento pueda entrar ahí en tu casa, en tu familia. Si tal vez alguno de ustedes que está ahí del otro lado está oprimido por el reino de las tinieblas, hoy es la noche en que podés ser libre. Hoy es la noche en que el Señor te quiere liberar del dominio de la oscuridad y trasladarte al reino de su Hijo amado. Pero ¿qué tengo que hacer? Reconozcas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, tan solo eso. Diga: Señor, yo soy un pecador. Diga al Señor: estoy oprimido. Escuche usted que está ahí del otro lado. Tal vez usted ya viene escuchando los mensajes. Tal vez usted tiene el deseo, le gusta la palabra de Dios. Es Dios quien está hablando con tu vida, es Dios que te está llamando. Pero aún tienes esas cosas allá del mundo. Aún por ahí, por las noches, llega la tentación. Aún por ahí, cuando uno anda, todavía llega, o uno todavía le llama la atención las reglas de este mundo. Hey, usted que por ahí todavía anda en el alcohol, en el cigarrillo, en algún vicio, todavía anda yendo a lugares que no conviene, todavía se sigue recordando con añoranza del Egipto. Hoy es la noche para el que el Señor te pueda libertar de esas cadenas. Solo tienes que reconocer y pedir fuerzas al Señor. Solo tienes que decir: Señor, reconozco que soy así. Ese soy yo. Me gustan tus cosas, me gusta tu palabra. Sé que ahí está lo bueno, pero no tengo fuerzas para abandonar lo malo. Pero yo sé que tú me haces vencedor.
Entrega tu corazón delante de Jesús. Abrilo sin esconder nada. Confesá delante del Señor tus miserias, tus debilidades, aquello que te cuesta. Pero hacelo con sinceridad, no porque te lo esté diciendo yo. Hacelo con sinceridad. Yo tomé esa decisión hace 10 años y aquí me tienen. Es la mejor decisión que tomé en mi vida. Y hoy siento profunda alegría, como cantamos hoy al comienzo. Hay un grande gozo en mi corazón, porque sé que por la gracia del Señor soy un súbdito del reino de los cielos. Sé que estoy bajo un reino de amor, un reino de justicia. Me deleito en la palabra del Señor. Hermanos, yo para predicar estos mensajes paso 6, 7, 8 horas estudiando la palabra. Pero lo hago con alegría. Me gusta investigar su palabra. Amo la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es buena. La palabra de Dios te va a restaurar, te va a sanar las heridas. La palabra de Dios te levanta. La palabra de Dios te lleva a tener un matrimonio pleno, una familia plena. La palabra de Dios te lleva en victoria. La palabra de Dios no te da migajas como te da el mundo. La palabra de Dios te da en plenitud, en abundancia. La palabra de Dios trae paz. Jesús dijo: yo no doy la paz que da este mundo. Mi paz no es la misma que da este mundo. La paz que Jesús da es una paz plena, una paz permanente, una paz que no perece. Dale, el Espíritu Santo te está hablando en esta noche. Cierra tus ojos y abra tu corazón. Señor Dios, Jesús, Espíritu Santo, una vez más te damos gracias, Dios. Te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Señor Dios, por las alabanzas. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Dios, en esta noche queremos decirte que deseamos pertenecer siempre a tu reino. Dios, queremos siempre, Señor Dios, estar bajo tu autoridad. Sabemos que no hay mejor rey que tú, Señor Dios, único rey, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes, aquel que está sentado allí en el trono, Dios Padre Todopoderoso. Oh, mi Dios eterno, nosotros sentimos la alegría, la felicidad, cada uno de nosotros que es creyente, cada uno de nosotros que ya prueba en el día a día, Señor, lo que es vivir bajo tu reino, bajo tu autoridad, Señor. Sabemos, Señor Dios, que puede haber problemas, sí lo hay. Sabemos que puede haber dificultades, sí. Sabemos que la tormenta se puede levantar, pero aún allí en medio de la tormenta hallamos la paz. Aún allí en medio de la calamidad nos regocijamos en tu presencia. El creyente siempre conserva la esperanza. Oh Señor, hemos probado, Señor Dios, cada uno de nosotros desde que estamos en tu presencia, que tu palabra es la que bendice. Tu palabra es la verdad, tu palabra restaura, tu palabra sana heridas. Tu palabra nos lleva de victoria en victoria. Tu palabra sacia y llena nuestros corazones. Tu palabra nos permite construir una vida ordenada, Señor, distinta a las vidas que viven allí afuera, Padre. Allí afuera reina el divorcio, reina la inmoralidad, la destrucción de la familia, los hijos que andan en cualquier cosa. Pero aquellos que temen tu nombre, Señor Dios, logran sobresalir, vencer a este mundo. Son diferentes. Quienes viven en el reino de los cielos son diferentes, Señor. Y es una diferencia hermosa, abismal. Yo te pido, Señor, que vengas a bendecir a cada uno de los oyentes. Venga a bendecir a aquellos, Señor, que tal vez en este momento están diciendo: yo quiero pertenecer a tu reino, Señor. Yo quiero salir del reino de la oscuridad y venir para el reino de los cielos. En tu nombre, Señor Jesucristo, dales la fuerza, Señor Dios, para permanecer en este reino. Dale las fuerzas, Señor Dios, para perseverar. Señor, llévalos de victoria en victoria. Ayúdalos a amar tu palabra. Ayúdalos día a día a renunciar al reino de las tinieblas. Ayúdalos a vencer las tentaciones. Ayúdalos a romper las cadenas que aún los sujetan, Señor Dios, a aquel miserable reino. En el nombre de Jesús, que en esta noche se rompan las cadenas del pecado, que se rompan las cadenas del enemigo, que se rompan las cadenas del reino de las tinieblas, Señor Dios. Oh Señor, como dice tu palabra, tú has venido a libertar a los cautivos, ha venido a dar vista a los ciegos. Señor, venga a abrir los ojos a nivel espiritual.
Que las personas te puedan ver, que puedan ver tu palabra, que puedan ver el engaño en el que viven, Señor Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, que empiecen a mirar las cosas espirituales y dejen de mirar las cosas de este mundo que para nada sirven, Señor. Gracias, Jesús, por tu libertad. Gracias, Jesús, por la salvación. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por tu sangre derramada. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Rey, Señor Jesús. En tu nombre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Amén.